Muy bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio sistemático de la Biblia a fin de obtener lecciones prácticas para nuestras vidas. Les habla su servidor Gerson Castillo, médico cirujano, y me da mucho gusto entrar a sus hogares. El tema de esta semana es acerca de los pactos. Y antes de comenzar, les invito a tener una oración para invitar la presencia del Señor con nosotros. Oremos. Padre y Dios nuestro, tú has creado todo el ministerio de salvación para los seres humanos, para incluirnos incluso a nosotros. Te bendecimos, te damos gracias. Y ahora, al meditar en tu palabra, pedimos tu santa presencia mediante tu Santo Espíritu, para todos los que ven y oyen esta presentación, también con los que estamos acá. En el nombre del Salvador lo rogamos. Amén. Apreciados, hay mucha gente que cree y sostiene que Dios en el monte Sinaí ideó un programa de salvación por obras que lo llamaban el viejo pacto, o el pacto antiguo, y que aparentemente ese programa falló y Dios tuvo que venir con un nuevo pacto que se basa no en las obras, sino en la salvación por la gracia en Cristo. Y hoy vamos a empezar a estudiar cómo es esto, si realmente es así, porque por muy buena que parezca la idea, o que por muchos la conocen y la practiquen, les quiero decir que es una idea equivocada. El tema del pacto de Dios con los seres humanos comenzó no en el Sinaí, sino más atrás, en el mismo Edén. Acuérdense que en el Edén Dios hizo un pacto con Adán, y el pacto era: obedece y vivirás, desobedece y vas a morir. Un pacto por obras. Pero en ese momento, Adán podía hacerlo porque era perfecto, era santo, no tenía ninguna inclinación al pecado, no estaba contaminado con el pecado, y para él obedecer era natural. Y sin embargo no lo hizo y quebrantó un pacto. ¿Qué es ese pacto? Me quiero adelantar un poquito en la historia para llevarles a que ustedes sepan de qué estamos hablando antes de entrar a analizar más el pacto. Quiero que ustedes, si tienen sus Biblias, me acompañen en la lectura en Deuteronomio, el capítulo 4, el versículo 13. Y dice, y hablando Moisés al pueblo de Israel, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, y dice, los 10 mandamientos, y los escribió en tablas de piedra. Entonces, el pacto de Dios son los 10 mandamientos, y eso tiene que quedar claro. Y eso fue la ley que Adán quebrantó en el Edén. Y esa ley incluía lo mismo que ahora. La ley de Dios es eterna porque es un trasunto, es una expresión del carácter de Dios. Es una ley de amor. Los primeros 4 mandamientos son para amar a Dios y los otros 6 para amar al prójimo. Cuando el Señor Jesús fue preguntado por alguien cuál es el principal mandamiento, Él dijo, amarás a tu Dios, a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu fuerza, de toda tu mente, de toda tu alma. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces,
Adán quebrantó esa ley. Y toda la ley fue quebrantada. Aunque decía, el mandato era, no van a comer de este árbol. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero esto es mío. Ustedes no pueden codiciarlo. Ustedes no pueden tomarlo porque eso sería robarlo. Y ustedes me tienen que honrar como padre. No pueden pasar por encima de mi palabra. Entonces está quebrantando todos los mandamientos. Primero, el hombre quiso ser como Dios. El diablo dijo, seré como Dios, sabiendo el bien y el mal. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. Después dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y para ellos no les fue importante que Dios había dicho que no comieran. Le creyeron al diablo. Después dijo Dios, y el cuarto mandamiento, yo soy el creador y de todas las cosas, y lo que yo digo, eso se hace porque yo soy la autoridad y es lo mejor para ustedes. Y el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Dios era el padre de Adán. Si ustedes quieren ir a la genealogía de Jesús en San Mateo, va diciendo que Jesús fue hijo de José, hijo de este otro, hasta que llega a Adán y dice hijo de Dios. En el capítulo 2 de San Lucas, o los primeros capítulos de los evangelios. Y robaron, o sea, el fruto pertenecía al Señor, a ellos no les era permitido, se lo robaron. Y levantaron falso testimonio contra Dios, porque el diablo dijo, con que Dios se les ha dicho que el día que comen van a morir. Mentira, no van a morir. Ah, Dios nos está mintiendo, entonces no vamos a morir. Entonces, falso testimonio. Dios se manifiesta como un esposo, lo podemos leer. Cuando Dios cambia el pacto, dice, yo fui como un esposo para Israel, pero fracasaron, invalidaron mi pacto. Y ellos tomaron al diablo como el jefe y por lo tanto adulteraron contra Dios y codiciaron la fruta, codiciable para alcanzar sabiduría. Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios, el pacto de Dios. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Vino un segundo pacto, un nuevo pacto, pero ahí, en el Edén. Y cuando leemos ahí en la escena del crimen, podríamos decir, en la escena del pecado, Dios les ofrece un redentor, un salvador. La salvación, ustedes han pecado, están condenados a morir, pero hay una opción. Un salvador, un redentor que viene a morir por ustedes. Y les dio allí el rito de los sacrificios para que les recordara, para que ellos pudieran proyectarse en el futuro hacia un Salvador venidero que traería la salvación por gracia, porque el hombre no tenía que hacer nada, nomás aceptarlo. El pacto siempre ha sido por gracia. Nunca hubo un pacto por obras de parte de Dios, excepto cuando Adán en su perfección podía cumplir lo que Dios había dicho. Entonces, Dios les dio el sistema de sacrificio para recordarles que vendría un corderito, el cordero de Dios a morir por ellos, porque la sangre de los animales no podía perdonar pecados. Y Adán hizo sacrificios, sus hijos hicieron sacrificios y toda su descendencia hasta Noé. Noé cuando salió del arca ofreció sacrificio a Dios y después sus descendientes y hasta llegar a Abraham. Y con Abraham Dios renueva el pacto. No es un pacto nuevo, Dios le recuerda y sigue el mismo pacto de gracia. En tu descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, amigos, tenemos un punto claro. El pacto, el nuevo pacto es un pacto de la gracia de Dios y comenzó allá mismo en el Edén. No hay tal pacto nuevo en el Sinaí. Vamos a continuar el día de mañana, pero antes de terminar les invito a que oremos juntos. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu misericordia, por este pacto bendito de la salvación solamente como un regalo gratuito de tu parte, que nos has dado en el Señor Jesús, en su sangre como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te bendecimos, te damos gracias por tu palabra, en el nombre del Salvador. Amén.